El A-10 Warthog fue diseñado para sobrevivir a los tipos de combates que destrozan a otras aeronaves. Su estructura marcada, su grito violento y ese cañón estremecedor han rescatado a innumerables soldados del borde. Y ahora, con la reconstrucción de 2026, esta bestia golpea más fuerte, caza con más inteligencia y se niega a retroceder ante las amenazas modernas. Entonces, ¿qué mejoras hicieron a esta bestia aún más letal? Como el Warthog se convirtió en el monstruo favorito de la infantería. Imagina a soldados bajo fuego, atrapados en una calle o un campo, y necesitan un avión aliado que pueda llegar rápido, mantenerse cerca y atacar exactamente el camión, búnker o tanque que los está dañando sin arrasar todo a su alrededor. Ese trabajo necesita un avión que vuele lo suficientemente bajo y lento para que el piloto pueda ver lo que realmente está sucediendo y distinguir entre amigos y enemigos con ojos humanos, no solo mirando pantallas de radar. Durante mucho tiempo, los Estados Unidos intentaron hacer ese trabajo con aviones que fueron construidos para otros roles. En la guerra de Vietnam, un viejo y resistente avión de hélice llamado Douglas A-1 Skyrider llevaba enormes cargas de bombas y cohetes y podía dar vueltas sobre una pelea durante horas, lo que hacía que las tropas terrestres lo adoraran. Pero a medida que Vietnam del Norte llenaba el cielo con armas antiaéreas más pesadas y misiles tierra-aire, ese avión grande y lento se volvía más fácil de alcanzar, aunque tenía blindaje alrededor de la cabina. Rápidos jets nuevos como el F-4 Phantom tampoco eran la respuesta. Fueron construidos para velocidad y gran altitud. Cuando volaban sobre la jungla a muy alta velocidad, era difícil para los pilotos identificar un solo camión bajo los árboles o un pequeño equipo con un lanzacohetes cerca de tropas amigas, y el riesgo de golpear el objetivo equivocado aumentaba. Mientras Vietnam enseñaba esas lecciones, los planificadores en Europa miraban con temor los mapas de Alemania Occidental. Si la Guerra Fría se volvía caliente, las columnas de tanques soviéticos podrían atravesar brechas en el terreno como Fulda y avanzar hacia Europa Occidental. Detener esa inundación de acero necesitaba más que bombardeos a gran altitud. Se necesitaba un avión que pudiera destrozar columnas de tanques, proteger a la infantería amiga y operar todo el día desde pistas de aterrizaje avanzadas. De esa mezcla de malas experiencias y pronósticos aterradores surgió una idea muy clara. La Fuerza Aérea no solo necesitaba otro caza rápido que también pudiera lanzar bombas, necesitaba un tanque volador construido desde cero para proteger a las personas en tierra. Esa idea se convirtió en un esfuerzo formal a finales de los años 60 llamado el programa AIX, abreviatura de Ataque Experimental. El objetivo era construir un jet simple, resistente, económico de operar, que pudiera despegar de pistas cortas, irregulares e incluso dañadas, llevar una carga pesada de armas, sobrevivir a un intenso fuego terrestre y destruir tanques como su función principal. Dentro de la Fuerza Aérea y el Pentágono, un pequeño grupo presionó mucho por este tipo de máquina. Querían una aeronave que los mecánicos pudieran reparar con herramientas básicas en bases avanzadas, una que los pilotos pudieran volar bajo y lento sin necesitar una sala llena de computadoras para mantenerla estable, y una que invirtiera dinero en blindaje y potencia de fuego en lugar de acabados pulidos en la cabina. No era una visión glamorosa, pero coincidía con lo que las tropas en el barro realmente necesitaban. Varias compañías respondieron al llamado con diseños. A principios de los años 70, la competencia se redujo a dos prototipos, el Northrop Ya-Ya-9 y el Fairchild Republic Ya-Ya-10. Ambos eran aviones de ataque de nariz chata y alas rectas construidos para trabajo a baja altura, pero el diseño de Fairchild se inclinó aún más hacia el aspecto feo y práctico que más tarde le valió el apodo de Warthog. En el Ya-10, los dos motores a reacción estaban situados en la parte alta del fuselaje con las superficies de cola gemelas ocultándolos parcialmente. Ese diseño peculiar ayudó a mantener los motores alejados de la arena y las piedras levantadas de campos irregulares, y también ocultó parte de su escape caliente de los misiles buscadores de calor. Después de una serie de vuelos de prueba y ensayos a principios de los años 70, el jet de Fairchild ganó y avanzó hacia la producción como el A-10 Thunderbolt II. La parte más sorprendente del diseño ni siquiera era el fuselaje, era el cañón. Al mismo tiempo que el programa AX, Estados Unidos estaba financiando un enorme cañón rotativo llamado GAU-8 Avenger. Es un cañón de 7 cañones que dispara proyectiles de 30 milímetros diseñados para perforar el blindaje de los tanques modernos. El sistema completo del arma, incluyendo el conjunto de cañones giratorios y el tambor de municiones, mide aproximadamente 19 pies de largo y pesa más de 4.000 libras, aproximadamente lo mismo que un coche pequeño. De hecho, el arma y su tambor constituyen cerca de una sexta parte del peso en vacío de todo el avión.
Debido a que el arma es tan grande y tan central para la tarea, el equipo de diseño básicamente construyó el avión a su alrededor. El cañón está montado ligeramente a un lado dentro del morro, pero el único cañón que realmente dispara cuando el piloto aprieta el gatillo se encuentra exactamente en la línea central. De esa manera, cuando el cañón dispara, el retroceso empuja directamente hacia atrás a través de la columna vertebral del jet en lugar de desviarlo del objetivo. Por eso, si miras un A-10 desde el frente, la rueda delantera está curiosamente hacia la derecha. Tuvo que moverse para dejar espacio al cañón. Cuando el piloto dispara, el GAU-8 puede alcanzar una cadencia de aproximadamente 3.900 disparos por minuto, aunque en combate las ráfagas suelen limitarse a 1 o 2 segundos. En esa breve ráfaga, el cañón dispara docenas de proyectiles, y las pruebas muestran que alrededor de 8 de cada 10 de ellos caerán dentro de un círculo de 40 pies cuando el objetivo está aproximadamente a 4.000 pies de distancia. El cinturón de municiones generalmente mezcla proyectiles perforantes y proyectiles de alto explosivo. Los proyectiles perforantes utilizan un núcleo muy duro para atravesar varias pulgadas de placa de acero a distancias de ataque normales, y los explosivos desgarran objetivos más delgados y detonan combustible o municiones. En conjunto, el efecto sobre un tanque o vehículo blindado atrapado al descubierto es brutal, pero el A-10 nunca se trató solo de lo que podía destruir. También tenía que sobrevivir volando hacia lugares donde las personas en el suelo apuntaban con armas y misiles directamente hacia él. Para darle al piloto una verdadera oportunidad, Fairchild envolvió la cabina en una pesada carcasa de blindaje de titanio. Esta bañera utiliza placas de aproximadamente 1,5 pulgadas de grosor y pesa alrededor de 1.200 libras en total. Está construido para detener impactos de proyectiles de alto explosivo de hasta 23 milímetros de tamaño, el tipo de fuego antiaéreo pesado que destrozaría a la mayoría de los otros aviones. El resto del cuerpo sigue la misma idea. Muchos sistemas clave están duplicados y se dirigen por diferentes rutas para que un golpe afortunado no lo destruya todo de una vez. Los dos motores a reacción están separados, montados en la parte alta de la parte trasera de la aeronave y separados de la cola y las alas. Esa separación significa que un misil o una explosión de proyectil que destruya un motor es menos probable que destruya el otro al mismo tiempo. El sistema de control de vuelo utiliza líneas impulsadas por fluidos, pero hay líneas adicionales en diferentes ubicaciones e incluso hay un modo de respaldo mecánico completo. En ese modo de respaldo, el piloto aún puede mover las superficies de control principales con cables y poleas si todo el fluido hidráulico se ha filtrado. En pruebas y combates reales, los A-10 han logrado seguir volando y regresar a la base con grandes secciones de la cola, el ala o el área del motor destrozadas. El combustible es otro punto débil en la mayoría de los aviones, por lo que los diseñadores lo trataron con el mismo cuidado. Los tanques principales de combustible están cerca del centro del jet, lejos de las puntas de las alas, y están revestidos con bloques de espuma que reducen el riesgo de incendio o explosión si un proyectil los atraviesa. Los tanques pueden sellarse hasta cierto punto después de una perforación y las válvulas pueden cerrar secciones dañadas para evitar que el combustible restante se drene. La forma en que vuela el A-10 también se adapta a este trabajo de apoyo cercano. En lugar de alas delgadas y barridas como un caza elegante, tiene alas grandes y rectas con una gran superficie y flaps fuertes. Eso le da mucha sustentación a bajas velocidades y le permite llevar cargas pesadas de armas sin necesitar una pista larga y perfecta. Su tren de aterrizaje es alto y robusto, con neumáticos anchos de baja presión que pueden rodar sobre baches y piedras sueltas en pistas de aterrizaje irregulares o incluso tramos de carretera. Debido a que el fuselaje es tan estable, el piloto puede volar más lento y más bajo que la mayoría de los jets mientras mantiene un buen control. El Warthog puede sobrevolar un área de batalla a velocidades que le dan a la persona en la cabina tiempo para escanear el suelo con los ojos desnudos, identificar vehículos ocultos y posiciones de armas, y alinear ataques de cañón o bombas con cuidado en lugar de con conjeturas. Incluso con el tren de aterrizaje recogido, parte de las ruedas principales todavía sobresale por debajo del cuerpo. Ese aspecto extraño es intencional. Si el piloto alguna vez tiene que hacer un aterrizaje de panza porque el tren no baja, esas ruedas parcialmente expuestas pueden absorber parte del primer impacto y ayudar a evitar que la estructura principal se desgarre. Todas estas decisiones se tomaron antes de que el A-10 disparara un tiro en combate, pero la verdadera prueba llegó a principios de los años 90. La primera gran guerra para el Warthog fue la Operación Tormenta del Desierto en 1991, cuando un grupo de países liderados por los Estados Unidos se movilizó para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. En esa breve e intensa campaña aérea, las tripulaciones del A-10 volaron miles de misiones de ataque contra las fuerzas terrestres iraquíes.
La aeronave destruyó más de 900 tanques iraquíes, alrededor de 2.000 otros vehículos militares y aproximadamente 1.200 piezas de artillería durante el transcurso de la guerra. También derribaron al menos 2 helicópteros iraquíes con fuego de cañón, lo cual es un truco raro para un jet que nunca fue diseñado para ser un caza aire-aire puro. El Warthog no salió de esa guerra sin cicatrices. Varios aviones fueron alcanzados por misiles o armas pesadas y un pequeño número fue derribado, pero muchos otros regresaron con daños que habrían destruido a la mayoría de los jets, incluyendo agujeros en las alas, secciones de cola destrozadas y paneles faltantes. Para cuando comenzó el nuevo siglo, el A-10 había ganado una dura reputación como guardián para las personas en tierra y una pesadilla para las tripulaciones de tanques y comandantes de convoyes. Su forma básica, su gruesa armadura y ese enorme cañón estaban haciendo exactamente lo que los diseñadores originales habían esperado. Pero el mundo a su alrededor estaba cambiando. Dentro de la superactualización del A-10, a principios de los años 2000, el Warthog se había probado en combate, pero enfrentaba un nuevo problema. Su cuerpo blindado podía soportar castigos, pero dentro de la cabina, los pilotos aún volaban con diales redondos, mapas de papel sujetos a sus piernas y sistemas de puntería que dependían de sus propios ojos. Contra amenazas en evolución, eso no era suficiente. El programa de compromiso de precisión transformaría el A-10A en el A-10C al arrastrarlo a la era digital. 2 pantallas a color reemplazaron muchos indicadores y se conectaron a un mapa digital en movimiento y a una nueva computadora de armas. El diseño añadió controles de acelerador y palanca, o Jotas, colocando interruptores adicionales y controles de pulgar en la palanca y el acelerador para que el piloto pudiera cambiar armas, mover sensores y marcar ubicaciones sin soltar los controles principales. Para un jet que pasa su vida a baja altura, esa combinación de pantallas y Jotas fue un gran paso lejos de la era de los mapas de papel. Esas pantallas hacen más que verse bonitas. Recopilan datos de vuelo, combustible y estado de las armas en un solo lugar y los superponen sobre un mapa en vivo. Las fuerzas amigas, las áreas objetivo y las zonas de peligro aparecen como símbolos claros en lugar de garabatos. La computadora de armas sabe qué hay en cada ala y rastrea cuánto queda. Todo eso reduce la carga de trabajo y permite al piloto pasar más tiempo mirando afuera en busca de amenazas y objetivos en lugar de buscar entre un bosque de diales. Nuevos cerebros necesitan nuevos ojos, así que el siguiente paso fue fijar cápsulas de puntería como Sniper y Lightning bajo las alas. Cada cápsula es un paquete de sensores largo con una cámara diurna, una vista infrarroja que convierte el calor en una imagen clara de noche o a través del humo y un láser para marcar objetivos. Antes de estas cápsulas, un piloto de A-10 a menudo tenía que lanzarse en picado y buscar visualmente camiones y equipos de armas a simple vista, esperando detectarlos a través del polvo y los árboles. Con el video del pod en las pantallas de la cabina, el piloto ahora puede escanear desde una altura media, fijar un vehículo pequeño en movimiento y observarlo en tiempo real. El pod mide coordenadas exactas para ese punto en el suelo y las envía directamente al ordenador de armas. La forma en que el A-10 se comunica con el resto de la fuerza cambió igualmente. Una parte clave de la renovación fue el enlace de datos de conciencia situacional, generalmente abreviado como SADL. Los comunicados de la Fuerza Aérea lo comparan con una red al estilo de Internet para aviones y unidades terrestres. Cada miembro envía pequeñas ráfagas de datos digitales y, a cambio, ve un mapa compartido en sus pantallas. Las unidades amigas aparecen como símbolos azules. Las posiciones enemigas conocidas o sospechadas se muestran en otros colores. El mapa se actualiza una y otra vez mientras la lucha sigue en curso, en lugar de estar congelado al despegar. La cobertura de defensa también señala que el enlace 16, otro enlace de datos utilizado por muchos cazas y aviones de mando, se está añadiendo para que el Hawk pueda conectarse a una red aún más grande de pistas y objetivos compartidos. Radios modernas y seguras y, en algunos jets, comunicación por satélite respaldan esto para que el piloto pueda hablar claramente con los controladores en tierra y los puestos de mando sin estática constante y confusión. Toda esa información tiene que llegar al piloto de una manera que no lo abrume. Ahí es donde entra el sistema de puntería montado en el casco. En el A-10C, muchas unidades utilizan un sistema conocido como Scorpion. El casco tiene una pequeña pantalla transparente frente a un ojo. Los símbolos que solían estar solo en las pantallas principales ahora flotan en el campo de visión del piloto, alineados con lo que están viendo afuera. Si el piloto gira la cabeza hacia un camión sospechoso o un destello desde el suelo, puede presionar un pequeño interruptor y decirle al pod de puntería: «Mira allí». El pod se dirige a ese punto, se bloquea y las coordenadas aparecen en las pantallas.
Si el sistema de advertencia del jet detecta el lanzamiento de un misil o un bloqueo de radar, una señal brillante en el casco muestra la dirección para que el piloto pueda reaccionar con un giro o una ráfaga de bengalas sin buscar el indicador correcto. Darle al Hawk un nuevo cerebro y nuevos ojos no significaría mucho sin garras más afiladas. Uno de los mayores cambios en la década de 2000 fue el uso completo de las municiones de ataque directo conjunto, conocidas en todas partes como JDAM. Esta no es una bomba completamente nueva, sino un kit de guía que se acopla a la parte trasera de una bomba de caída libre normal y añade una pequeña computadora, aletas de dirección y un enlace a la navegación por satélite. Con ese kit adjunto, una bomba que solía lanzarse por pura intuición se convierte en un arma inteligente que puede volar por sí misma a un conjunto de coordenadas en casi cualquier clima, en lugar de ser bloqueada por nubes o humo. Para el A-10C, eso significa que modelos como el GBU-31, construido alrededor de una ojiva de clase de 2.000 libras, y el GBU-38, construido alrededor de una bomba de clase de 500 libras, pueden ser llevados bajo las alas y guiados a un punto elegido por el piloto o por un controlador en tierra. Una vez que se establecen las coordenadas, el jet puede soltar la bomba desde una altura media y dejar que el kit haga el resto dirigiéndose a búnkeres, sitios de artillería o edificios fuertes, incluso a través de nubes y polvo. En lugar de hacer muchas pasadas con armas en mal tiempo, el piloto puede a menudo hacer una pasada limpia y retirarse. El siguiente paso fue aún más allá. La bomba de pequeño diámetro, conocida como GBU-39, es un arma alada del tipo de 250 libras. Utiliza una mezcla de guía satelital e interna y puede planear aproximadamente 40 o más millas desde el punto donde se libera. Debido a que la bomba es más ligera y delgada, un solo soporte puede llevar 4 de ellas en el espacio donde solía colgar una bomba grande. Un A-10 equipado con nuevos soportes podrá llevar hasta 16 bombas de pequeño diámetro a la vez y asignar cada una a un conjunto diferente de coordenadas en un solo vuelo. El cerebro digital también cambió cómo se usan los misiles clásicos. El A-10 ya había llevado el AGM-65 Maverick, un misil pesado diseñado para destruir tanques y búnkeres. Con la nueva cabina, la imagen del buscador Maverick se puede mostrar con gran detalle en una pantalla a color, y el pod de puntería puede marcar puntos de mira precisos para él. El piloto puede lanzar varios misiles en una sola pasada en lugar de tratar cada uno como un trabajo separado. Los misiles Sidewinder de corto alcance llevados en las puntas de las alas también se benefician de mejores sistemas de alerta e indicaciones en el casco, dando al Hawk una mejor oportunidad de defenderse contra helicópteros y drones lentos que en el pasado. La mejora que realmente encaja con el espíritu del Warthog, sin embargo, es un arma que toma algo barato y lo convierte en una herramienta guiada. Ese es el Sistema Avanzado de Armas de Precisión para Matar, o APKWS. Durante décadas, los aviones llevaban cohetes simples de 2.75 pulgadas que volaban en línea recta y explotaban donde caían. Eran útiles pero rudimentarios. APKWS es una pequeña sección de guía que se desliza entre el cuerpo del cohete y su ojiva. Añade pequeñas aletas y un buscador que puede seguir un punto láser reflejado. Cuando ingenieros y pilotos de prueba dispararon el arma desde un A-10 en los primeros ensayos, varios cohetes impactaron a pocos centímetros del punto de mira, demostrando que incluso un cohete ligero podía actuar como un pequeño misil guiado en lugar de una herramienta de disparo al azar. Debido a que el kit de guía se añade a cohetes que el ejército ya compra en grandes cantidades, cada disparo es mucho más barato que un gran misil. Las sesiones informativas públicas y las pruebas han señalado que un disparo de APKWS puede costar una fracción de un misil aire-aire de alta gama, mientras que aún puede derribar pequeños drones o atacar vehículos ligeros. También lleva una ojiva más pequeña que una bomba grande, lo cual es importante cuando las tropas amigas o los civiles están cerca. Puedes golpear una camioneta, una posición de armas o un pequeño bote sin volar la mitad de una manzana de la ciudad. Para un avión de ataque lento y paciente que a menudo trabaja cerca de líneas amigas, ese tipo de control fino es valioso. Todas estas armas y sensores se montan en el mismo viejo marco pesado, por lo que la Fuerza Aérea tuvo que asegurarse de que el fuselaje en sí pudiera durar. Los planes originales esperaban que el Hawk se retirara mucho antes, pero las guerras en el Medio Oriente y otras regiones lo mantuvieron ocupado mucho después de su fecha de finalización planificada. Para el año 2000, las grietas y la antigüedad comenzaban a aparecer en las alas. Para solucionar eso, el servicio contrató a Boeing para construir nuevos conjuntos de alas, a veces llamados ensamblajes de alas mejorados, para más de 170 aviones. Para 2019, la Fuerza Aérea anunció que la renovación de las alas en ese lote principal estaba completa y dijo que el metal nuevo y los nuevos accesorios ayudarían a mantener al Hawk volando hasta finales de la década de 2030 si fuera necesario.
Incluso mientras se realizaban esas actualizaciones de hardware, había un constante debate en Washington sobre si el A-10 debería seguir existiendo. Los líderes de la Fuerza Aérea en diferentes momentos argumentaron que el dinero y el personal deberían trasladarse a nuevos jets furtivos y sistemas no tripulados y presentaron planes para retirar escuadrones de Hawk a lo largo de varios años. Los legisladores se opusieron, señalando el papel único del avión en el apoyo cercano y la confianza que ha construido con las fuerzas terrestres. La Ley de Defensa para el año presupuestario 2026 impide que el servicio reduzca la flota de Hawk por debajo de 103 aviones. Ese mínimo significa que al menos un grupo central de Warthogs debe permanecer en servicio durante el año, a menos que se ofrezca y apruebe un plan de reemplazo completo. Las ondas de choque del Super A-10 en todo el mundo. Una vez que el Warthog obtuvo su cerebro moderno y armas inteligentes, comenzó a cambiar la forma en que los comandantes planifican las guerras aéreas, la manera en que los legisladores gastan dinero e incluso cómo otros países piensan sobre el apoyo cercano. El A-10 mejorado se convirtió en un caso de prueba en movimiento para una gran pregunta. En un mundo de aviones furtivos y drones, ¿todavía hay espacio para una cañonera lenta y fea que permanece con las tropas? Una clara repercusión se muestra en las guerras recientes en el Medio Oriente. Cuando comenzó la lucha contra el llamado Estado Islámico, la Fuerza Aérea tenía muchos jets rápidos en la pista, pero aún así recurrió al Warthog una y otra vez. Al principio de la campaña, los A-10 volaban aproximadamente una de cada 10 misiones de ataque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre Irak y Siria, incluso con muchos otros jets disponibles. Más tarde, los oficiales que dirigían la guerra aérea desde Turquía dijeron que su escuadrón de A-10 estaba manejando alrededor de una quinta parte de todas las misiones de apoyo cercano de la coalición en ese teatro durante un tiempo. Significa que cuando las fuerzas terrestres necesitaban a alguien que se mantuviera en el aire, observara la pelea y atacara edificios individuales o posiciones de combate, el Hawk mejorado seguía siendo una de las primeras herramientas utilizadas. ¿Ves lo mismo en la frecuencia con la que sigue apareciendo en nuevos ataques? A finales de 2025, cuando Estados Unidos atacó nuevamente objetivos del Estado Islámico en Siria bajo una nueva operación, los Warthogs subsónicos fueron nuevamente parte del conjunto de ataques. Los comandantes tenían cazas furtivos, bombarderos y drones en la región, sin embargo, aún eligieron un jet diseñado en los años 70. El dinero es otra gran razón por la que la sombra del Hawk es tan larga. Volar cualquier jet de combate es caro, pero algunos son mucho peores que otros. Un estudio a mediados de la década de 2000 situó el costo de una hora de vuelo en el A-10C mejorado en alrededor de $11.500, mientras que una hora en un F-35A se situó en aproximadamente $32.000. Las tablas de tarifas más recientes del Pentágono enumeran los costos reembolsables del A-10C en el rango alto de miles abajo de $10.000 por hora, sin contar todos los costos indirectos ocultos. Las cifras exactas cambian de año en año, pero el patrón sigue siendo el mismo. Una hora de Warthog es mucho más barata que una hora en un caza furtivo. Cuando el objetivo es una camioneta, un equipo de armas o un pequeño grupo de combatientes, esa diferencia de precio importa. Ningún planificador quiere gastar un arma que cuesta cientos de miles de dólares disparada desde un jet que consume decenas de miles de dólares por hora solo para alcanzar un vehículo ligero si hay una opción más barata que aún protege a las tropas. Esa combinación de valor de combate y menor costo es la razón por la que el A-10 mejorado se encuentra en medio de un tira y afloja político en Washington. Los líderes de la Fuerza Aérea miran hacia una posible lucha contra una gran potencia y argumentan que cualquier avión lento sin capacidad furtiva será demasiado fácil de derribar cerca de defensas aéreas fuertes. En teoría, quieren retirar todos los A-10 restantes y destinar personas y dinero hacia cazas furtivos más nuevos y drones avanzados. Por otro lado, muchos legisladores y un gran número de tropas terrestres señalan el historial del Hawk y dicen, todavía necesitamos esto ahora mismo. Ese argumento ha aparecido una y otra vez en las leyes de defensa. En el proyecto de ley de política de defensa para el año presupuestario 2026, los senadores añadieron un lenguaje claro que bloquea una eliminación total del Warthog. La ley dice que la Fuerza Aérea no puede permitir que la flota de A-10 caiga por debajo de 103 aviones en ese año, aunque el servicio había solicitado retirar toda la flota restante de aproximadamente 162 aviones para el final de ese mismo periodo presupuestario. La forma moderna del Warthog también está cambiando la manera en que otros países piensan sobre el apoyo aéreo cercano. Al principio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el ministro de Defensa de Ucrania sugirió la idea de tomar hasta 100 A-10 de los Estados Unidos. En apariencia, sonaba perfecto, una nación luchando contra la armadura rusa, pidiendo al asesino de tanques más famoso del mundo.
Pero altos funcionarios de los Estados Unidos se opusieron y Ucrania misma se desanimó con la idea. El problema era la red de defensa aérea en capas de Rusia. Un avión lento como el A-10, diseñado para cielos permisivos, enfrentaría un riesgo extremo en ese entorno. Esa breve historia muestra el doble filo del diseño del Hawk. Puede ser un héroe en combates donde las defensas aéreas del enemigo son escasas o ya han sido derrotadas, pero es una apuesta más arriesgada cuando el cielo está lleno de misiles modernos. Otros socios, sin embargo, todavía están considerando el avión. Informes en 2024 describen conversaciones sobre el envío de A-10 de segunda mano a Jordania, un país que enfrenta amenazas de militantes, contrabandistas y posibles ataques de pequeños drones y barcos en su región. Para un estado así, un jet robusto que pueda volar desde bases simples, vigilar áreas fronterizas por mucho tiempo y atacar pequeños objetivos con armas guiadas es atractivo. Esto sugiere que el Warthog podría seguir moldeando campos de batalla incluso después de servir bajo los colores de otro país. El camino de actualización del Warthog también llevó a los servicios de los Estados Unidos a una larga búsqueda del próximo avión de apoyo cercano económico. A medida que las guerras en Irak y Afganistán se prolongaban, la Fuerza Aérea llevó a cabo un experimento de ataque ligero, volando aviones turbohélice armados como el A-29 Super Tucano y el AT-6 Wolverine en pruebas en el desierto. La idea era encontrar algo con bajos costos operativos y buenos sensores que pudiera manejar muchas misiones que ahora realiza el A-10 en un espacio aéreo más tranquilo. Hasta ahora, ningún reemplazo limpio ha asumido completamente ese papel, pero la búsqueda fue moldeada por el estándar que estableció el Hawk. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.